de EFEC de Bruselas, porque tienen aquí un proyecto que se llama English at Work, y ellos lo que están haciendo es algo que se llama City Marketing. Están mirando lo que pueden hacer por Laredo en diferentes aspectos. Hoy son un grupo encantador de chicos y chicas que han venido aquí no solo para aprender inglés, con ExpLearn Internacional, el antiguo multilingüe, que no somos una academia al uso. Tenemos clases de inglés, claro, pero estos proyectos son muy importantes con estudiantes internacionales extranjeros y de Europa y del Reino Unido. Muy bien, y cuéntanos, Julia, ¿qué vais a hacer ahora en esta fase? Porque llevan ellos desde el lunes, ¿verdad? Desde el domingo que llegaron, hicieron un Taste My Country, que eran pinchos pinchos de Cantabria, y estuvieron... ¿Les gustaron? Sí, algunos más que otros, pero sí, les gustaron mucho. Y desde entonces han estado trabajando en muchas presentaciones, en muchas tareas y con mucha prisa, porque les hemos dado mucho trabajo que hacer. Pero yo creo que si hablamos después con algunos estudiantes, veremos que se han aprendido y han venido, claro, a mejorar su inglés con nosotros, con ExpLearn Internacional. Ok, y bueno, veo que tenéis... proyector, pantalla, ¿van a presentar qué exactamente? Van a presentar algunos temas relacionados con Laredo, desde turismo a una posible ampliación industrial en la zona, porque ya sabes que estuvimos hablando con el alcalde Miguel y con Laura, la concejala de Cultura, y gracias a ellos la verdad es que esto se ha podido realizar, ¿no? Y van a mirar ciertos aspectos de Laredo y a dar una especie de mejora, ¿no? Que en sus ojos frescos, que no conocían nada de Laredo, y yo estoy que no puedo esperar. Pues venga, nosotros nos ponemos como espectadores, les escuchamos y luego conversaremos con algunos de ellos, ¿vale, Julia? Okay, come on, let's get started. Okay, guys, so group 5, please, to start with. We'll get group 5 up to present first. Hopefully this is your presentation. Bueno, y ahora vamos a poder dialogar un poco con ellos, ya más en corto. Tenemos a Julia, que va a hacer de traductora, Patricia, que es la profesora, y con ese nombre ya os imaginaréis que tiene vínculos españoles. Y luego, presentarlos lo primero, Julia, dime los nombres según les estamos viendo. Bueno, pues ya has visto que está, claro, Patricia. Tenemos a Elliot, tenemos a Igor, tenemos a Romain, tenemos a Esther y tenemos a Hugo. Perfecto. Nada, Patricia, simplemente, bueno, ¿llevas tú mucho con ellos allí en Bélgica? Bueno, lo divertido de esto es que yo no soy su profesora. Llegaron y hicieron... Profesora. Y con ese nombre... nada, Patricia, simplemente, bueno, ¿llevas tú mucho con ellos allí en Bélgica? Lo divertido de esto es que yo no soy su profesora. Llegaron y hicieron... Profesora. Y con ese nombre... Haciendo una semana en inglés y no en español también. Perfecto. Pero bueno, sí, son estudiantes de segundo de nuestra escuela y bueno, pues ya te van a contar ellos un poco más. Tengo una curiosidad, Julia, y yo lanzo la pregunta a ellos que respondan. Lo primero de todo, claro, les dicen, vais a venir a Laredo, pero yo entiendo que ellos Laredo, como mucho norte de España, no sé, quería primero ver qué imagen tenían antes de venir aquí el domingo, qué les sonaba Laredo a ellos. So this is a question for any one of you. Before coming to Laredo, you were told, okay, you are going to Laredo, Spain, but did you know anything about Laredo before you came? Anybody? Me personally, I didn't know anything about Laredo. I just know Bilbao, and I just knew the name and the football club of Bilbao. Some of my friends before I came to Laredo told me that there was a beautiful museum, the Guggenheim, but I didn't know a lot of things about the region before that. Bueno, no, realmente no. Lo que sí conocía era Bilbao, claro, por el museo y por el fútbol, el Atleti. Somebody else?
Also, me before I didn't know Laredo, but I saw on the map that it is on the north of Spain, and so when I saw on the map where it was, in my mind I thought it's gonna be a good place with the sea, and honestly, it's without the rain and with the sun, the destination of the seaside is really beautiful. Bueno, claro, se queja de la lluvia, pero sí que vio, claro, sí que vio en el mapa que Laredo estaba en el norte de España, o sea, que hizo un poco de investigación por él mismo y vio que era un sitio muy bonito, claro, con un poquito de menos lluvia, porque esto ya es mucho. Anybody else? Yes. Right, maybe. So same as well. I didn't know Laredo before, but I think in the summer with some bars and with the sun, it would be great to be here in vacation with friends, for example. And it's a little bit unfortunately, we have the rain and not a great sun, but I think it's a good city. Bueno, lo ha dicho bien, no ha dicho pueblo, ha dicho ciudad, porque lo es. En fin, que piensa que en verano Laredo tiene que ser fantástico, con muchísima gente, con muchísimas actividades. Claro que les ha cogido una época de lluvia muy mala. A ver, Esther, how are you? Don't mention the rain again. Well, no, I'm not gonna mention the rain, but I'm just gonna say, well, I'm with them. I think the same thing as them, so I have nothing else to say. I don't have anything to add. Ugo? I come to Spain every year, so I know a bit of Spain. But my girlfriend came here last year and told me that it was a great city in the summer. So I think that it's great too. Your girlfriend? She Yeah. came to Laredo? Yeah. Okay. Santander, Laredo. Okay. Bueno, pues este está de acuerdo con los demás, pero Hugo tiene una novia que estuvo el año pasado en Laredo y que le dijo que era un sitio fantástico para venir. O sea que por eso ha venido él también. Ok, y bueno, para ver que este intercambio es enriquecedor para las dos partes, ahora estábamos viendo esas presentaciones. A mí me ha sorprendido mucho cómo en 5 días han captado muy bien fortalezas, debilidades, y sí les pediría, pues si tuvieran ellos en sus manos el poner algo en marcha, ¿a qué le darían prioridad? Right, so he is extremely, well, he admires you because in 5 days you have seen more than many other persons being here for a longer time, but the limitations, the strengths and possibilities. If you had to prioritize to do something here, what would you do? First. Personally, I think I would create a little higher school than just secondary school to offer people an opportunity to stay here and continue their study and live there. That could just create like more opportunity for businesses. If young people are here, like more young people would come here. I think that would be the best first thing to do. So, lo que él haría primero es, ya que hablamos de retener a gente joven, es crear un pequeño campus, quizás hablar con la universidad en Santander, un pequeño campus para retener, que puedan seguir estudiando aquí y no solo acabar aquí después de la escuela secundaria. I don't have some ideas. The very first thing I would do here to bring some people and tourists, it's a tourism agency to create opportunity for people to know what in the city, what is possible to do with the activities there here, because we arrived here and we didn't know that
that there are some activities we don't know yet, so it would be a great idea, I think. En el aspecto internacional, lo que él haría es crear una agencia de viajes especializada en Laredo, porque sí, una vez que estás aquí, ves, pero antes de venir no sabes lo que hay aquí, sobre todo si no hablas castellano. Esther, you have ideas. Well, I'm just going to say that I talked to a native here, a woman downstairs, and she told me that Laredo used to be very fun back in the days when she was young, and she's over 50 years old. So I guess that maybe you should go back and check what you guys are missing from the years and what happened, you know, look into the problems that came before people live in Laredo. And I feel like maybe you should play with the sea, because you guys have a very big sea and there's a lot of activities to do near the sea. So we young people now, we like to have fun, we like where activities are, and unfortunately I feel like you guys Laredo is Laredo is how do you say that, neglecting the sea, the beach. The beach, sorry. Bueno, pues Esther tiene dos ideas. Dice que no utilizamos las posibilidades del mar, de la playa que tenemos lo suficiente. Ha hablado con una persona que trabaja aquí, que es de Laredo, y dice que hace años Laredo era pero divertidísimo, que había mucho más. Y entonces ella piensa que hay que volver hacia atrás y pensar en lo que había y ver que se puede recuperar de ese modo y utilizar más el mar y la playa. So I think also I'm gonna add to what they said. I think that you have a great strength. It's like you are between two of the biggest cities in the region, and very touristic cities in the region, which are Bilbao and Santander. And I've been in holidays in other countries where they do a road trip on the side of the coast, and they go from the big city to another big city by going through many smaller cities. And so it could be a great idea to promote this on social medias and other platforms in order to attract more tourists that come from for the sea and for the big scenery. Otra idea que tiene Hugo es que a él le gusta hacer mucho lo que se llama road trips, ¿no? De una ciudad grande a otra ciudad grande, pero en el medio él se para en sitios pequeños. Y Laredo no promociona este tipo de actividades, ¿no? Road trip. Y Hugo cree que podría funcionar para Laredo también. And yes, during the presentation, my colleague Elliot said maybe you guys should add night buses, and I think night buses could help you guys, because staying in Laredo at night is quite boring for the younger generation. So if you guys want us to stay here and live here, you have to add night buses for us to go to the big city, like Hugo said, and come back, because when we were staying here it was difficult for us to go, because by the time we end the lessons, if we go out we don't have the last bus. So it was unfortunate for us, because we really wanted to visit Santander more and Bilbao, but it was impossible. Bueno, ya han hablado en eso de la presentación, autobuses nocturnos, ¿no? Para que ellos puedan moverse a las ciudades. Sabemos que el objetivo es que queden aquí, pero de momento no está la infraestructura. Si esto sucediese, podría crearse ese campus y podría moverse con más facilidad y ser más atractivo. Ok, pues muchísimas gracias. Thank you very much. Enhorabuena por la forma que tenéis de analizar. Habéis dado en el clavo de muchas necesidades de Laredo. So you hit the target in many of the necessities that Laredo has, and he's really impressed to what you have seen so far. Y ya para finalizar, solo con el dedo, ¿cuántos os plantearíais venir a Laredo ya en plan vacaciones, en plan ocio, ya no por estudios? Patricia ya levanta la mano. So
raise your hand if you would come to Laredo, not to study, well, obviously, yes, you have to say yes, but just to spend a holiday here. How many of you, raise your hand if you would come back again? Maybe Summertime, some days, yeah. Some days. Yeah. That was a road trip. I would like to come back. Yeah, I would like to come back, but the problem is like there's not a lot of hotels. That's the thing that I saw, because when I heard that I was coming to Laredo, I went to on Booking and I searched for the hotels here in Laredo, and there was not much. There was just 4 hotels. So yeah. So, sí, ella volvería, pero ha visto que hay muy pocas oportunidades de hoteles. Entonces, eso también hay que mejorar un poquito la oferta de hoteles. Y la última, Elliot. And for the last thing, I would say like there is a lot of. I saw that there were like surf camp in Laredo, but when I looked on the European surf camps, like the big names, I didn't see Laredo, and it could be a good way to bring people because they have already a lot of customers. So if Laredo is on these sites, it would bring, I think, a lot of people because they already have a lot of clients. Y para terminar, sí he visto que hay surf camps en Laredo y alrededores, pero son pequeños, no están catalogados dentro de los grandes campamentos para surfistas. Y eso también podría atraer a muchos visitantes de su edad. Ok, pues muchas gracias Thank you. y disfrutad de lo que os queda de estancia en Laredo. And enjoy the rest